Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Todos son bienvenidos. El propósito y la razón por la cual nos comunicamos a través de este medio sigue siendo la pandemia. No hay reuniones todavía en la iglesia, esperamos que pronto ya estamos vacunados, ya la vacunación va entre los 30 y 40 años, así que esperamos que pronto ya podamos vernos de nuevo. Gracias por acompañarnos hasta hoy en todas esta modalidad o forma en la cual podemos llegar hasta sus hogares. La razón también es fortalecer la fe y también sentarnos a la mesa y meditar con profundidad en los principios, las reglas, las normas de Dios. Sé que para algunos ha sido complicado, difícil, porque hay situaciones que se tornan a veces bastante complicadas. Pero Dios nos da la sabiduría, la paz en el corazón para no romper la armonía, la buena relación entre unos y otros, para que de esa manera, puestos de acuerdo, podamos confrontar cualquier adversidad. Así que conserve la calma, conserve su fe, no divague en el pensamiento, no se deje llevar por las presiones. La realidad es que Dios está con nosotros en medio de esta pandemia. Y Dios está manifestando su poder de formas extraordinarias a favor de nuestras vidas. Así es que no dude del Señor, sino permanezca en Él. Y de esa forma vamos a empezar a disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Encuentren formas, maneras en las cuales tener buena relación, desarrollando esas capacidades, esos dones, esos talentos, esas habilidades, esa atención mutua entre unos y otros. De esa forma podremos tener paz en nuestros corazones de haber hecho lo correcto en medio de la presión. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Los animo, los aliento a que permanezcan en la fe. No se aparten del Señor, ¿verdad? Pronto estaremos ya juntos reuniéndonos. Muy bien, pues antes de dar inicio a la predicación, vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, cierre sus ojos. Señor, muchas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. El propósito y la razón por la cual nos concentramos o congregamos a través de este medio es con la finalidad de fortalecernos en la fe. Queremos darte las gracias, Señor, y hacemos un llamado a las familias para concentrarnos en este tiempo en el cual, Señor, una palabra tuya sea fluyendo y tu Espíritu Santo sea, Señor, asentándola, arraigándola, cimentándola en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que se haga vida en cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí en este lugar y a través de este medio. En el nombre de Cristo te bendecimos. Amén, amén. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a la Escritura, vamos a caminar a través de la palabra de Dios y continuaremos un poquito más, ¿verdad?, con ese tema de la fortaleza que nosotros alcanzamos a través de las bendiciones y las pruebas que se presentan en la vida diaria. Hay una bendición grande, ¿verdad? Y nos basábamos en Génesis 39, versículo 1 al 23. Muy bien, cuando nosotros observamos o miramos o meditamos en estos capítulos de Génesis 39 y 40, tratan de la esclavitud y del encarcelamiento de José. Ambas experiencias tienen que ver con fortalecerse cada día más por medio de las bendiciones y las pruebas. Esto nos muestra cómo Dios prepara el vaso nuestro, el creyente, ¿verdad? El corazón del hombre que ha creído en Él. Nos va preparando para que seamos las personas que debemos ser, para que hagamos la obra a la cual Él nos llama. Un verdadero creyente tiene que estar preparado tanto para llevar una vida plena como para hacer su obra en la tierra. Dios nos prepara haciendo 4 cosas importantes, decíamos. Dios toma las bendiciones y toma las pruebas de la vida cotidiana para purgar el pecado y la escoria de la vida del creyente. Las circunstancias que pasamos, que vivimos, están diseñadas con la finalidad de santificarnos y de salir victoriosos en medio de las pruebas. En el caso de José, el pecado o lo que había en su corazón o en su vida, en su expresión, era orgullo, arrogancia, altanería y altivez. Cuando nosotros llegamos al Señor y vemos las manifestaciones de Dios a nuestro favor, nos sentimos como especiales, como súper ungidos quizás.
¿verdad? Miramos a la gente y decimos, pues si quiere, y si no, pues de una vez aquí que corte su camino, nosotros vamos a hacer la salvación y el mundo que se pierda. Mas, sin embargo, esa actitud Dios no la quiere. Dios quiere que nos dolamos del necesitado, y vemos la rebeldía y vemos la resistencia a venir a los caminos de Dios. Pero debe de dolernos, debemos de sentir compasión por la gente. Necesitamos invertirnos en ellos. Necesitamos visualizar cómo quitar la dureza del corazón humano con la finalidad de que se hagan sensibles a la voz de Dios, a los principios de Dios. ¿Verdad? Porque yo puedo tomar una posición, ¿verdad?, apática. Ya le hablé, si quiere, pues qué bueno, y si no, de una vez. Y podemos estar condenando a la destrucción total a muchas personas. Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana para enseñarnos a nosotros los creyentes lo que necesitamos aprender para convertirnos en los trabajadores, en los siervos y líderes que Dios quiere que seamos. Así que las circunstancias están diseñadas para nuestra formación. Dios ha llamado a todo creyente a hacer una obra específica, a completar una tarea específica mientras se encuentran aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que estemos aquí, pero que andemos en las cosas eternas, en las cosas permanentes, compartiendo del Evangelio, porque se trata de salvar almas, se trata de hablar, de apelar a las conciencias con la finalidad de que, dándose cuenta el hombre del propósito que Dios tiene para la vida humana, los hombres tengan la oportunidad de corregir y puedan disfrutar la vida abundante que Dios les ha dado. Todo creyente debe desarrollar las cualidades y las habilidades del liderazgo y del servicio que se requiere para cumplir el propósito y la obra que Dios nos ha dado. O sea, somos llamados para hacer algo para el reino de Dios. En el caso de José, su llamado en su obra era la de salvar a Egipto, fundamentalmente salvar a Israel. En nuestro caso como creyentes puede ser que nuestra obra en el trabajar, ¿verdad?, sea en el campo, o estamos trabajando en una oficina, en algún taller o en algún lado, pero al final, ¿verdad?, hay un propósito eterno. Y el propósito es dar a conocer la salvación, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana y a través de ellas nos fortalece nuestro Dios para que seamos mejores personas, que tomemos mejores decisiones, ¿verdad? Y Dios quiere que confiemos cada vez más, ¿verdad? Que confiemos más en Él. Y de esa manera podamos nosotros ver su gloria, su poder manifiestos a nuestro favor. Cada experiencia difícil es con la finalidad de enriquecer nuestro carácter. Es para enseñarnos algún rasgo que nos fortalecerá en el futuro en las decisiones que tomamos. Esperar esto por lo que Dios permite que nos enfrentemos es la razón por la cual Dios nos permite enfrentar situaciones difíciles, pruebas terribles, ¿verdad? Y veremos esto en la vida de José. Realmente José es uno de los ejemplos de servicio a Dios, ¿verdad?, en medio de circunstancias bastante adversas. Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana y nos enseña la mayor de las lecciones. Él y solo Él puede ocuparse de todo, tanto ahora como en la eternidad. Es por esto que debemos confiar en Él. Dios es soberano. Él tiene el control de todos los sucesos de nuestra vida y de la tierra. Y Dios obra todas las cosas a bien. Todo lo que pase en su vida es para bien, para los que aman la verdad de Dios, ¿verdad? Aquellos que se levantan y que verdaderamente se encuentran confiando en la palabra, confiando en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios tiene conocimiento, esto significa omnisciencia. Y también tiene todo el poder, Él es omnipotente para obrar todas las cosas y que vengan a resultar para bien para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué podríamos hablar? Dios nos habla y nos dice, no seas perezoso,
¿verdad? Porque podríamos levantarnos, somos personas quizás prósperas, en un momento determinado nos encontramos viviendo para nuestros placeres, tenemos cuentas bancarias, tenemos propiedades, tenemos muchas cosas, consideramos que somos privilegiados en esto, contratamos personas que nos atiendan, ¿verdad? Nos la pasamos muy bien, viajamos, platicamos, vemos muchas cosas, ¿verdad? Y cuando quiero hacer algo, contrato a alguien para que lo haga. En ese momento es necesario darnos cuenta, ¿verdad? Que es el hacer las cosas lo que nos da la habilidad, la destreza, la capacidad y también la capacidad administrativa para administrar los recursos. Si nada más lo vemos en los placeres, definitivamente les quiero decir que una persona que tiene dinero, que es rica en la tierra, ¿verdad? Es una persona con disciplinas, con orden. No solamente se trata de gastar, se trata de administrar, de cuidar, ¿verdad? Y si usted conoce a alguien que tiene dinero, no es una persona que se encuentra viendo cómo gastar el dinero. Ha tenido dinero porque lo ha reunido, lo ha desarrollado la capacidad administrativa. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de hacer las cosas. Si queremos caminar en Dios y ser hombres de Dios y firmes y todo, necesitamos poner en práctica los mandamientos del Eterno. Y claro que va a confrontar adversidades difíciles, cosas, algunas son sencillas, otras más complicadas, pero al final, si usted hace las cosas que glorifican a Dios, que honran al Eterno, ¿verdad? Usted va a desarrollar un carácter a través del cual usted podrá cruzar por la vida, ¿verdad? Sin padecer, sin experimentar, ¿verdad? Ese vacío de la relación con Dios, sino al contrario, si usted obedece las leyes de Dios, entonces usted experimentará una relación estrecha con aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Disfrutará la vida abundante que Dios tiene para todos aquellos que le aman. A José Dios le fortaleció por medio de todas estas experiencias por las cuales pasó. Dios bendijo a José para que pudiera aprender el liderazgo y el trabajo duro y arduo, ¿verdad? Y lo estaba entrenando. ¿Por qué? Porque había una razón más adelante. A veces pasamos por situaciones que usted no se imagina y pudiera ser que usted pensara que Dios perdió el control de todo. La realidad es que no ha perdido el control de nada absolutamente. Y la otra cosa es que Él conoce el mañana. Y si estamos viviendo alguna experiencia hoy, es por una razón, ¿verdad? Es porque el día de mañana utilizaremos y necesitaremos desarrollar nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestras destrezas, nuestros dones, nuestros talentos. Necesitamos desarrollarlos porque los aplicaremos. Y la forma en la cual Dios nos ayuda es llevándonos a las situaciones donde tenemos que comenzar a resolver cosas que están más allá de nuestra fuerza. ¿Y cómo las vamos a hacer? Las hacemos confiando en Él. Las hacemos, ¿verdad? Obedeciéndolo a Él, ¿verdad? Y cuando usted obedece a Dios, entonces usted ve el poder de Dios manifestarse a su favor. Y esto lo capacita para administrar recursos en la vida y para ocupar puestos de eminencia, ¿verdad? Honrando a Dios en medio de todas estas cosas. Y lo hemos visto, ¿verdad? A través de los grandes hombres, héroes, ¿verdad? De Dios en los diferentes tiempos que Dios ha levantado hombres que han salvado al mundo. Así es que los mercaderes israelitas finalmente llegan a Egipto y venden a José a Potifar. Y Potifar, ¿verdad? Era un egipcio, un oficial de alto rango de Faraón. Y al parecer era el capitán de la guardia personal del Faraón. Una posición extremadamente importante, ya que estaría a cargo de proteger la vida del propio Faraón, ¿verdad? Dios estaba, si uno observa, uno se da cuenta que Dios estaba con José, bendiciéndolo y supliendo sus necesidades, de tal forma que Potifar lo trasladó a su propia casa. Fíjese bien que él es vendido por sus hermanos. Esto es trágico, pero la tragedia Dios la transforma en una grande victoria, porque él está siendo llevado y vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar y Potifar lo traslada a su casa. Y quizás los hermanos no están pensando en qué va a pasar con José, pero Dios sí tiene un plan, un proyecto para José en medio de las circunstancias más adversas. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos circunstancias adversas, cuando vemos problemas en nuestra vida? Inmediatamente, ¿verdad? Aflora esa falta de fe.
esa falta de oración, esa falta de credibilidad en el Señor. Y entonces en ese momento queremos resolver las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y nos olvidamos de que hay que guardar silencio. En los momentos de prueba hay que guardar silencio, hay que estar expectantes de la guianza de Dios, porque Dios tiene una razón por la cual yo estoy pasando por ello. Porque Dios dice que un creyente es como la niña de sus ojos. ¿Qué significa? Bueno, pues a veces en el ojo nos lagrimea porque alguna paja o algo cae en el ojo y en ese momento empieza a lagrimear porque nos molesta. O sea, es una parte bastante sensible, ¿verdad? Y entonces Dios nos habla a nosotros: tú eres como la niña de mis ojos. Y si algo está pasando en mí, no es que Dios no se ha dado cuenta, o sea, que Dios me ha dejado solo. Claro que no. Lo que está sucediendo es que Dios tiene un interés en que yo pase por esa situación y me lo está manifestando porque me está preparando y capacitando para lo que viene, que son cosas que quizás yo no alcanzo a ver, quizás yo no alcanzo a entender, pero ese proceso Dios lo ha empezado y Él lo va a terminar. Así es que es importante. ¿Por qué? Porque Él estaría a cargo, ¿verdad?, de la vida también del faraón de Egipto también y de Israel. Él era un joven de 17 años de edad. Aún era un adolescente a quien habían criado en un lugar acaudalado. Siempre había sido el hijo preferido de su padre. Era un hijo con muchas atenciones, siempre tuvo todo lo que necesitaba, todo lo que quería. Su padre siempre lo satisfizo, lo consintió, lo mimó, lo malcrió y lo sobreprotegió. Todo eso justo delante de los ojos de sus hermanos. Y ahora, en tan solo unos cuantos días y semanas, José era un esclavo en Egipto. De repente se acabaron las atenciones para José y se transformó ahora en un esclavo, ¿verdad? A unos kilómetros de distancia de su padre y de su hogar. Ahora era él el esclavo por culpa de sus hermanos. Era algo injusto. Ellos fueron los que lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Ellos lo odiaban. Este joven de 17 años estaba destinado, ¿verdad?, a sentirse aplastado, destrozado. Él podía haberse sentido devastado, totalmente acongojado. Pensemos en un momento cómo se ha de haber sentido: destrozado por la separación de su padre, acongojado por el odio de sus hermanos, aplastado por ser raptado, esclavizado y arrancado de su hogar, devastado porque sencillamente no sabía qué hacer. Y sabe una cosa, José realmente, al confiar en Dios y tomarse de la mano del Señor, él dejó de ver la situación presente. Él dijo: si estoy aquí es porque Dios tiene un propósito para mí. Así que lo más duro que se presentaba, él lo hacía. Generalmente, ¿verdad?, nosotros optamos por escapar de la vida de responsabilidad. Usted escapa de la responsabilidad y se va debilitando en muchas áreas, ¿verdad? Entonces es algo que usted tiene que hacer, tiene que levantarse y tiene que decir: voy a hacerlo, órale, y me toca hacerlo y lo voy a cumplir con ello. Porque si no, entonces la propia naturaleza nos va llevando a la pereza nos va llevando a que perdamos las oportunidades. Y no, José fue el hombre que tomó la decisión y dijo: si me toca ser esclavo, seré un buen esclavo. Haré bien las cosas, cumpliré con mi función, ¿verdad? Y solamente había esa razón, ¿verdad?, por la cual determinar algo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y él recurría a Dios. Eso hizo José. Obviamente él oró y oró, pidiéndole a Dios que lo ayudara y lo fortaleciera, porque las Escrituras dicen que el Señor estaba con José supliendo sus necesidades. Es extraordinario cuando vemos la vida de José y cómo él toma, ¿verdad?, la adversidad, y cómo se levanta en medio de la adversidad, y cómo la adversidad lo lleva a ser ese grande hombre que Dios usa con poder en su momento. Algo más que debemos ver es que José no solo oró, él trabajó bastante duro. No solo oró. ¿Quién desarrolla las capacidades? ¿El que se queda en casa o el que va a hacer las cosas? Es el que hace las cosas, el que desarrolla su don, su talento, su habilidad, su destreza. Y cuando usted desarrolla esa habilidad, esa destreza, entonces usted lo aplica y eso se traduce en dinero, eso se traduce en riqueza, eso se traduce en prosperidad. La razón, porque usted sabe hacer las cosas. Es el hacer realmente.
Hay muchísima gente huyendo del hacer. No quiere hacer nada. Quiere el dinero, quiere disfrutar los beneficios, pero no quiere la responsabilidad. Eso no funciona así. Pasarán los días, los años y todo, y al final usted siempre tendrá la justificación. Se justificará, pero la realidad es que no tiene nada absolutamente. Y no lo tendrá porque nunca se decidió a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es importante. Las justificaciones son muchas, pero la respuesta que usted espera no llegará de esa forma, sino que Dios lo trajo a una posición y usted es el hombre que tiene que hacer las cosas. Y en el hacer se encuentra el desarrollo de la habilidad, de la destreza, de la capacidad. Y cuando usted desarrolla esas cosas, entonces viene todo lo que sigue, la prosperidad, la riqueza. Así que algo más que debemos de ver entonces en José es que no solo oró, él trabajó bastante duro. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, veamos que Dios se movió sobre Potifar y lo llevó a hacer tres cosas importantes. Dios llevó a Potifar a notar, ¿verdad? Al Señor de José. Potifar dice, él es una persona que cree en Jehová, ¿verdad? Y entonces dijo, todo le sale bien, ¿verdad? Notó realmente Potifar una diferencia entre José y su trabajo arduo y el resto de los esclavos. Hay una diferencia en este joven. Algo tiene él, ¿verdad? Porque él se propone hacer las cosas, las hace, y Dios todo lo que pone en sus manos lo prospera. Pero lo veía orar a Dios, lo veía en su relación con su Dios, y veía la prosperidad, cómo las cosas prosperaban en sus manos, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre los esclavos, los otros esclavos y José? Pues la confianza de José en Dios. La bendición de Dios a José. Sin dudas, José estaba experimentando y dando testimonio de Dios, el Dios verdadero del cielo y la tierra, el Dios verdadero de salvación, de redención. Así que Potifar estaba observando esas cosas. Así que Dios llevó a Potifar a notar el trabajo arduo de José. Lo llevó a notar eso. Todo cuanto José hacía prosperaba. Y de esa forma entonces la atención de Potifar se colocó sobre él. Dios bendijo a Potifar grandemente a través del trabajo de José. Pero observemos, las escrituras aclaran perfectamente por qué Dios bendijo a Potifar. Fue por el trabajo de José, por su presencia, su trabajo arduo. Por José, Dios bendijo y prosperó todo cuanto Potifar poseía, tanto en su casa como en sus campos. Dios bendijo a Potifar de tal forma que él puso a José a cargo de todas sus propiedades, de todas sus posesiones, a cargo de todo, excepto del alimento que se llevaba a la boca. Lo único que él decía es que quiero comer esto, pero José tenía el orden de todo. Recordemos por qué Dios estaba haciendo esto. Pues Dios estaba haciendo todo esto para enseñar a José a ser líder y a trabajar duro. ¿Piensa usted que una posición de autoridad es como que yo mando a todos y yo me voy para mi casa a dormir? Está equivocado. ¿Quiere usted ganar un buen salario? Pues recuerde bien que tiene que trabajar bastante, ¿verdad? ¿Quiere tener un buen ingreso? Pues tiene usted que levantarse, tiene que sacudirse aquello que lo detiene, ¿verdad? Y si está habituado a una forma de vida, tiene usted que luchar contra eso y tiene que saber todo lo que es una actividad de responsabilidad. Y si no lo sabe, entonces sufrirá, porque empezará a ser tratado por dentro. Y ese tratamiento a veces no es muy agradable, que digamos, no es algo ligero, sino es algo pesado, porque es formación. Se tiene que formar lo que en mí no hay, ¿verdad? Entonces me siento cansado, agotado y todo ello. Sí, claro. Pero ¿cómo se siente el día que recibe su raya? Se siente muy bien. Ganó un buen salario. Eso es lo importante. Necesitamos eso. Ser líder, ¿verdad? Trabajar duro, ser un administrador, ¿verdad? Y José estaba ahí administrando la propiedad, ¿verdad? De Potifar. Muy bien. Observemos otra cosa. Las escrituras dicen que José era apuesto y varonil. ¿Será importante tener esto en cuenta? Claro que sí, ¿verdad? Dios estaba usando las pruebas y las circunstancias de José para enseñarle el liderazgo y el trabajo arduo.
José no se estaba regodeando con la autocompasión, ¿verdad? Pobrecito de mí, no. Él decía, hey, deja de estar ya meditando o pensando en que pobrecito de mí, levántate y haz lo que tienes que hacer. Él no estaba arremetiendo contra el mundo, ni rebelándose contra Dios por el maltrato recibido. Él no estaba quejándose ante Dios. Él sabía que esa era su posición, Dios lo había llevado a eso y él estaba haciendo lo que tenía que hacer y eso lo estaba formando para ser un gran líder. Un hombre llamado a hacer cosas grandes. Tampoco debemos de hacerlo nosotros, de estarnos viendo con autocompasión, ¿verdad? De cuán terribles sean nuestras circunstancias o nuestras pruebas, necesitamos hacer lo que hizo José. Necesitamos entregarnos a Dios, confiar en que Dios nos fortalezca y nos ayude por medio de nuestros sufrimientos y nuestras pruebas. De esa forma vamos caminando día con día y de esa manera vamos, ¿verdad?, diciéndole a Dios, ayúdanos, enséñanos a vivir para ti. A José se le fortaleció más por medio de la tentación. A través de esta experiencia aprendió la abnegación. La esposa de Potifar, una mujer que puso sus ojos en José, y él padeció esta tentación. La disciplina, él desarrolló disciplina, él desarrolló el control, la capacidad de autogobernarnos, para no hacer lo que queremos o sentimos o deseamos, sino hacer lo que debemos. Es esto lo que nosotros necesitamos aprender. Recordemos lo que nos dice la palabra, que José era apuesto y varonil. José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿verdad? Ella puso sus ojos en él, ¿verdad? Era una situación bastante fuerte, ¿verdad? Muy fuerte para José, muy poderosa. Él era joven, ella debió ser una mujer hermosa, atractiva. También era una mujer importante, la esposa de un oficial de alto rango de la corte de Faraón. Habría sido una gran ventaja, ¿verdad?, ceder a las insinuaciones de la mujer. Probablemente le podría hablar a su marido para que él mejorara o dejara de ser esclavo, haciendo comentarios positivos de él, sugiriendo promociones para José quizás hasta podría llevarlo a su libertad algún día. Pero José se encontraba en un aprieto, era un problema. ¿Qué debía de hacer? Si se sometía a esas provocaciones, conocería el placer sexual y de esa forma alcanzar lo que le ofrecían. Bueno, José lo rechazó porque su amo confiaba en él. Él no debía de violar la confianza de su amo en él. Y José la rechazó porque el sexo ilícito es perverso. El planteamiento sorprendente y mordaz que hace José, el sexo ilícito constituye un gran mal. Yo no voy a hacer este gran mal. José llamó al pecado exactamente por su nombre. Lo llamó pecado. El pecado es pecado y el mal es mal. El sexo ilícito, la inmoralidad, el adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es pecaminoso y perverso. Así que el hombre ha distorsionado la verdad sobre el sexo ilícito y lo ha denominado un estilo de vida alterno, experimentación, libertad sexual, preferencia sexual, una expresión normal y legítima de nuestra naturaleza. ¿Cuántas cosas, verdad, el hombre hace tratando de ocultar sus pecados? José la rechazó porque el sexo ilícito es un pecado contra Dios, es un pecado contra el Señor. Dios prohíbe fuertemente el sexo ilícito. José no iba a herir el corazón de Dios, no iba a proveerle, ¿verdad?, dolor a Dios. Dios le había salvado, le había bendecido tanto y no iba a dañar la relación que él tenía con Dios, no la iba a dañar. Y él sabía que el pecado destruiría y rompería la relación que él ahora tenía con Dios. José amaba a Dios demasiado para herirlo, para provocarle ese dolor y destruir su relación que él tenía con él. Veamos dos cosas. Primero, todo pecado es contra Dios. Hiere y lacera el corazón de Dios, provocándole un gran dolor. A Dios siempre le ha desagradado el pecado. El pecado siempre rompe nuestra relación. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Ahora, José fue tentado violentamente día tras día. La esposa de Potifar no aceptó lo que Jesús le dijo y su resistencia sencillamente la motivó cada vez más. José se mantuvo fiel a Dios, firme contra toda la tentación. Ella no se rendía. Planeó una estratagema por medio de la cual ella podría agredir sexualmente a José. Se deshizo de todos los siervos de la casa. Y al entrar José, ella lo sorprendió agarrándolo e invitándolo con todo su poder de seducción. José salió corriendo de la casa y ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo del lugar. Pero él se alejó de ella. Huyó con tanta prisa que ella de un tiro fuerte, le arrancó la ropa. Dios permitió que José pasara por la tentación una y otra vez, día tras día, durante meses. Dios estaba permitiendo que José aprendiera la abnegación, que José aprendiera la disciplina, el autocontrol, y José aprendió bien la lección. Él se controló su cuerpo, controló sus pasiones y sus pensamientos. Él demostró que se podía confiar en él cada vez más en posiciones superiores de liderazgo. José resistió la tentación de darle rienda suelta a sus pasiones. Pocas personas escapan de la tentación de tener sexo fuera del matrimonio. La tentación de tener sexo ilícito comienza antes del matrimonio y continúa a lo largo de la vida. Existe la tentación en la escuela, en el trabajo, en las fiestas, en la iglesia, en los eventos deportivos, en los restaurantes, ¿verdad? Existe la tentación de los compañeros de trabajo, en las aulas, en los vecinos, los empleadores, incluso extraños por completo. Pocos pecados atraen tanto como los pecados sexuales. Hay dos cosas en esto. Dios lo proporcionó para el matrimonio. El sexo es para el matrimonio, ¿verdad? Y Dios siempre nos proporciona una vía de escape a la tentación. Dios prohíbe fuertemente el sexo fuera del matrimonio. Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Efesios 5, 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, Dios nos está hablando de una forma clara, precisa. Él no quiere estas cosas y pone mandamientos y ordenanzas para cada uno de nosotros. Haz morir lo terrenal, dice Dios, Colosenses 3:5, ¿verdad? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que Dios es claro en todo esto. Dios siempre nos proporciona una vía de escape. Primera de Corintios capítulo número 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aleluya. A José se le fortaleció más por medio de las pruebas más terribles. Esas pruebas que en muchas ocasiones quizás cualquiera de nosotros puede vivir. Él tuvo que aprender a tratar con los sentimientos de humillación y de dureza. En años futuros, José sería escoltado como el administrador en jefe de todo Egipto. Él tendría un control completo del suministro de alimento de la nación. Para ser un administrador compasivo, necesitaría saber lo que era ser humillado y perder todo cuanto poseía.
Es por esto que Dios preparó a José por medio de la prueba terrible, de la humillación total y de perderlo todo cuanto él tenía. Ya Dios había comenzado a enseñarle esto a José cuando sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Pero esta lección tenía que aprenderla bien, porque Dios iba a usarlo para salvar a Egipto y a Israel de la hambruna. Él tenía que saber ser compasivo y duro para con aquellos que habían perdido todo cuanto tenían y estaban completamente humillados, ¿verdad? La mejor manera para que José aprendiera esta lección extraordinaria es experimentar ser humillado y perder todo cuanto tiene. Entonces aprendería a resistir y ser duro durante la situación adversa. La compasión, la resistencia y la templanza serían necesarias para dirigir la nación en la terrible prueba de la crisis económica, y la economía del mundo pronto se desmoronaría por el peso de una hambruna de 7 años. Ahora veamos lo que pasó. José sufrió la prueba de las mentiras y las acusaciones falsas. La esposa de Potifar era una mujer despreciada y con frecuencia una mujer que así se convierte en una mujer llena de ira, la cual ahora lo rechazaba y se dispuso a humillarlo y herirlo tanto como pudiera. Ella llamó a gritos a los siervos y lo acusó falsamente. Ella se burló de José, llamándolo un hebreo. Ella lo acusó de violación. Ella trató de demostrar su acusación presentándole las ropas a la gente como una evidencia. Ella mintió y acusó falsamente a José delante de su esposo. Cuando él llegó a casa, ¿verdad? Ella le dijo al marido que José era culpable, ¿verdad? Y le hizo entender a Potifar que él tenía la culpa por haberlo llevado a su casa. Ella se presenta como inocente y nuevamente presenta las ropas como evidencia irrefutable de estar diciendo la verdad. Ahora José sufrió las pérdidas de todo cuanto tenía, sus posesiones y su posición. Se encendió la ira de Potifar y se encendió en su furor. José fue encarcelado. Ahora, ¿en dónde es encarcelado? En la prisión de Potifar que él dirigía y de la que estaba a cargo. José fue llevado a la prisión política, no a la prisión para criminales comunes. Ahora, ser acusado de un delito político era mucho peor que ser acusado del delito de un crimen común. Potifar encarceló a José en la prisión política como castigo. Algunos creyentes sufrimos humillaciones terribles. En ocasiones la culpa no es de ellos, en ocasiones quizás sea. Sean culpables o no. No importa de quién sea la culpa. La humillación es uno de los peores sufrimientos que se pueden experimentar. Algunos sufren la humillación de la separación y el divorcio. Algunos de la pérdida de trabajo y del desempleo, de la bancarrota y la pérdida de todas las posesiones. Algunos sufren todas estas cosas de desamparo y la pobreza, del pecado y la vergüenza terribles, del fracaso y la pérdida del éxito, de fallar y no ser dignos de confianza, de acusaciones falsas, del encarcelamiento y el agravio. Las cosas que nos pueden humillar no tienen límites, y cuando pasamos por esta prueba debemos aprender a humillarnos. Debemos de aprender a ser compasivos, a resistir, a permanecer. Dios quiere que aprendamos para ser compasivos con los que están humillados por distintas cosas. Y Dios quiere que aprendamos a resistir incluso las humillaciones y pruebas más severas de la vida. El Dios nuestro no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Pero hoy necesitamos entender. Las situaciones que vivimos pueden ser muy adversas, pero Dios tiene grandes cosas para ti. Solo es que se tiene que templar el carácter que nos marca a nosotros la forma en la cual debemos responder y vivir, porque debemos de permanecer en obediencia a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, porque Él va a ser glorificado a través de nuestras acciones. Él va a ser glorificado a través de la respuesta que damos a lo adverso. Él va a ser glorificado en todo lo que nosotros hagamos en medio de las pruebas.
El Dios nuestro es merecedor del honor y de la gloria, y eso es lo que hacemos, determinar obedecerlo siempre. Él tiene la razón. Hay algo en mí que Él quiere cambiar y lo va a hacer. Así es que dispongamos nuestro corazón para caminar en obediencia a los fundamentos de la ley de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, dejamos aquí. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros y vamos a orar. Padre bendito, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que nos guardes a todos en el hueco de tu mano y nos libres del mal. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que las tentaciones no vengan, Señor, a provocar sometimiento de nuestra alma a ellas, sino que nosotros podamos salir vencedores, victoriosos, en obediencia a tu palabra, Rey, honrándote solo a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. La paz de Dios está con ustedes. Amén.